¿Qué ole? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a esta bonita terapia en esta noche. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Saludos a Los Ángeles o donde vives. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Diego, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Claudio Flores Tomás se ha unido a la conversación y vamos a darle el pase correspondiente los premios para que nos entregues tu reporte. Hola Maritza, ¿cómo estás? Francisco, Elena. Mi querido Mario Campos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿en qué lugar te encuentras, querido amigo? Ah, caray, ahora no te escucho, querido Mario. Ah, ya te escucho ahora sí. A ver, cuéntanos, ¿dónde andas? Es que hoy, querido Mario, estamos en la premiación de los premios EFI, los premios de efectividad publicitaria aquí en México. Soy parte del Consejo EFI, entonces hoy me tocó venir acá. Pensé que íbamos a terminar más temprano, pero los premios van como a la mitad. Y bueno, pues estamos aquí, pero no quise dejar de pasar a saludar a la querida primada aspiracionista aquí a nuestra sesión de terapia de grupo, querido Mario. Oye, pues qué bueno que te hiciste el tiempo. Debo decir que Claudio me estaba ofreciendo quedarse lo más tiempo y yo soy el que le ha dicho pues que no, que se regrese ya que anda por allá para que todo le salga como debe salir, que como estoy seguro que va a salir, que va a ser muy bien. Y ya el próximo miércoles te vemos de tiempo completo por acá, Claudio. De acuerdo, muchas gracias Mario, porque más está lloviendo, hay ruido, no sé si se alcanza a oír el ambiente, la música y tal. Me cuesta mucho trabajo incluso escucharte, querido Mario, pero pues estoy seguro que harás bien tu chamba aquí en la terapia de grupo individual. Muy bien. Órale. Gracias, Claudio. Gracias, abrazo. Bye. Bueno, pues ya vieron ustedes a mi querido Claudio que se tuvo que ir por las razones que ustedes acaban de escuchar. Entonces, pero bueno, no quisimos obviamente cancelar la terapia hoy y ya que no pudo estar Claudio, pues me quedo con ustedes un ratito si les parece bien y platicamos un poco de lo que está pasando, que vaya que hay temas que están pasando. Así que bueno, pues, si a ustedes les parece, pues vayan poniendo ustedes los temas que les interesen y vamos haciendo una recapitulación o un análisis rápido de los temas que ustedes propongan. Entonces, bueno, yo les voy a proponer alguna cosa. Miren, están estos lentes, son los lentes de más viejito, los tipo CSI, estos que se parten acá. Entonces, a ver, de nacional a internacional, Diego, muy bien. A ver, ¿qué tema quieres? Si te parece, Diego, tú velo soltando y vamos platicando. A ver, Emilia, querida Emilia Álvarez, coconductora, mi querida coconductora de Radar 99. Voy desahogando rápido temas, si les parece. A ver, el asunto de los fideicomisos, hay que recordar que el presidente tiene una cruzada contra el Poder Judicial y en la cruzada del presidente contra el Poder Judicial pasa, por un lado, por debilitarlo en términos de reputación y por el otro, de quitarles recursos y atarles las manos, digamos, al Poder Judicial. Entonces, en el caso de los fideicomisos, el presidente hace una política para quitarles los recursos que le pasan por el Congreso. Hay un recurso que se presenta en la Corte para cuestionar la legalidad, querida Ana, la legalidad del recorte de los fideicomisos. La consejera jurídica de la presidencia le dice a la Corte que no tiene, que es un error que ese ministro, que el ministro Lainez elabore el proyecto y la Corte por unanimidad, incluyendo las ministras que normalmente votan con el presidente, como la ministra Yasmín Esquivel y la ministra Loreta Ortiz, pues terminan votando en pleno. Ya de los 11 ministros que tenía, ya nada más me quedan 10 porque el ministro Saldívar, como ustedes saben, presentó su renuncia y entonces los 10 ministros le dan la razón. ¿Por qué es importante el tema de los fideicomisos? Porque el propio ministro va a elaborar un proyecto donde va a determinar, pues primero, la legalidad en sí misma, la forma en la que se tomó la decisión, y en todo caso podría haber una revisión del contenido de la decisión de eliminar el fideicomiso. Las especialistas con los que yo he conversado, lo que dicen
es que esos fideicomisos no se pueden cancelar porque corresponden a obligaciones, por ejemplo, como el pago de pensiones que no pueden desaparecer, o alguno de los fideicomisos, que es quizá el ejemplo más claro de por qué el presidente no puede quitar los fideicomisos y mandar los recursos a donde se le pegue la gana. Él, en términos de propaganda, dice, para la reconstrucción de Acapulco. Y la pregunta es, ¿y si el presidente consideraba que había que mandar recursos a Acapulco, por qué no lo propuso en el presupuesto? Si el presidente consideraba que eran necesarios 15,000 millones para el presupuesto para reconstruir Acapulco, ¿por qué no aceptó las propuestas de la oposición para destinar recursos específicamente para la reconstrucción de Acapulco? Entonces el presidente básicamente manipula la información, utiliza la causa de Acapulco para golpear al Poder Judicial. La realidad es que hay temas como este, por ejemplo, pongo uno de los ejemplos, decía yo el más emblemático, que se llama los fondos de separación o fondos de ahorro, que funcionan así. A lo mejor algunos de ustedes incluso ha tenido alguna vez uno. Yo tuve uno cuando trabajé en el gobierno, en el Instituto Mexicano de la Radio un tiempo, y era que una parte de mi salario yo la metí al fondo y entonces mi patrón, que era el gobierno, ponía la misma parte que yo ahorraba al fondo y eso permitía hacer un ahorro, que ese ahorro generaba una ganancia financiera y en el caso del gobierno era un seguro de separación y cuando terminabas tu trabajo en esa posición, te ibas no con liquidación, porque no te liquidaban, pero te daban lo que tú habías ahorrado más el fondo. Esto también pasa en el sector privado, no solamente en el sector público. Evidentemente, cuando yo tengo un fondo de separación como este que tuvo también Claudia, el dinero de ese fondo ya no es del gobierno, es mío. ¿Están de acuerdo? Es mío porque es una parte de mi salario y es parte de lo que el patrón aportó a ese fondo que ya es patrimonio de la gente, aunque no se use en ese momento para la gente. Entonces, evidentemente el gobierno no puede disponer de los recursos porque es el equivalente de que el gobierno entrara a tu cuenta de ahorro y de ahí tomara un fondo para lo que se le pegue la gana al gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que se lo van a terminar echando para atrás, que el ministro Lainez va a terminar eh, echando para atrás, no sé si todos, pero muchos de los fideicomisos, con lo cual el presidente volverá a decir pues que es el Poder Judicial defendiendo sus privilegios, ¿no? Y el Poder Judicial va a ganar el debate legal y el presidente pues va a tratar de ganar el debate comunicacional diciendo esos ministros que no quieren anunciar sus privilegios. Lo conecto rápido con un segundo tema antes de ir al arranque de las campañas y otro de los temas que propusieron por acá. Déjenme ver uno más que pusieron. Bueno, está antes de los inicios de precampaña que puso Ojeda Abril. A ver, el tema de la Corte es importante. ¿Qué es lo que va a pasar con el tema de la Corte? Que el presidente, a la salida del ministro Arturo Saldívar, le regala al presidente López Obrador una posición que no tenía. El presidente López Obrador iba a nombrar 3 de los 11 ministros. Es una figura que van escalonados para que ningún presidente pueda poner a toda su gente todo el tiempo en la Corte, sino que van escalonados 15 años y van terminando su periodo y entonces al presidente del observador le tocaba elegir 3 ministros, o ministras pues. De los 3 ministros o ministras que nombró el presidente, hay que agregar un cuarto. El cuarto es el ministro Medina Mora, que no iba a renunciar, pero que el gobierno chantajeó básicamente, porque hay que decirlo así, lo chantajeó con una investigación en su contra de presunta corrupción que involucraba a él y a su familia. ¿Por qué digo que lo chantajeó, lo extorsionó? Porque una vez que renunció como ministro de la Corte, desaparecieron las investigaciones en su contra. Y entonces, bueno, si hubiera habido elementos para proceder en su contra, ¿por qué no lo hicieron? Y si no lo sabía, ¿por qué los usaron para presionarlo para que renunciara? Esto fue un
extorsión a la luz de todo el mundo que le permitió al presidente nombrar un cuarto ministro de la Corte de los 11. Y ya iba a terminar su sexenio sin nombrar uno más, pero con la renuncia del ministro Saldívar, que terminaba hasta después de la elección del próximo año, hasta diciembre del próximo año, y que por lo tanto lo iba a proponer el nuevo gobierno, al renunciar el ministro Saldívar y tener que llenar esa vacante, el observador elige a quien quiere para la Corte durante los próximos 15 años. ¿Quiénes mandó el presidente para la Corte? Una terna de 3 mujeres, lo cual por supuesto está muy bien, porque hay menos mujeres que hombres. El problema es que las 3 candidatas tienen una cercanía política altísima con el presidente y con Morena. Una de ellas es su consejera jurídica, que hay quien considera que el presidente incluso no debería poder nombrar a su consejera jurídica porque tiene el mismo estatus de un secretario de Estado y que por lo tanto está impedida legalmente para ser ministra de la Corte en este momento. Y luego 2 personas, una, la hermana, y que lo importante aquí el tema de la hermana no es porque la habilite o lo deshabilite, sino porque sí es revelador de la cercanía. Una es la hermana, que es la licenciada Batres, Lenia Batres, hermana de Martí Batres, y la otra es la hermana de Luisa María Alcalde, la licenciada Alcalde, hermana de la secretaria de Gobernación. De tal suerte que en la fantasía del observador, que no es fantasía porque se va a cumplir, pero bueno, hoy es fantasía, es una fantasía que se daría realidad, el presidente quisiera tener de ministra de la Corte o a la encargada o la hermana de la secretaria de Gobernación de su gobierno o a la hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México o a la que hoy es consejera jurídica y mañana le tocaría revisar las decisiones del presidente de la República. Es un desastre porque el presidente ya las mandó, la Corte, el Senado tiene que escoger con mayoría calificada, que es mayoría calificada, 2/3 partes. ¿Cuál es la bronca? Que aunque el presidente no le alcanza con su partido para la mayoría calificada, la forma de elegir ministra de la Corte es así. El presidente manda la terna y de la terna, en principio, el Senado puede escoger con mayoría calificada a una de las 3. Si eligen a una de las 3, eso significa PRI o PAN o PRD, le dan los votos que necesitan y con eso logran las 2/3 partes del Senado, pues ya con eso se elige a esa ministra de la Corte. Si le rechazan la terna porque no tiene los votos suficientes, el presidente tendría que nombrar en realidad a otras 3 candidatas. Pero como los políticos son muy mañosos, el presidente puede decir, me rechazaron estas 3, quito una, pongo a otra y dejo a las otras 2. Y entonces esto ya es una nueva terna, según el presidente, por una cosa que hizo Fox en su momento y que marcó un precedente terrible. Y entonces el presidente dice, una nueva terna significa con que haya una persona diferente. Y entonces el Senado tiene 2 opciones. O elegir de estas 3 por mayoría calificada a una, o rechazarla por segunda ocasión. Hasta ahí suena lógico que el Senado pueda rechazar la terna del presidente. El problema es que la ley establece que si a la segunda terna el Senado la rechaza, el presidente puede elegir de las 3 a quien él quiera. A cualquiera de las 3. Y ya sin que el Senado pueda hacer nada para impedirlo. Entonces, tú puedes mandar 3 personas inaceptables para la oposición. Cuando te las rechacen, mandar a otras 3 personas inaceptables para la oposición, porque lo importante es que al final de cuentas el presidente puede elegir a quien sea. Es más, el presidente podría, en el caso de que una de las 3 le guste más a la oposición y de último momento al presidente no le guste, puede votar en contra de esa y entonces al final elige el presidente de las 2 la que él quiere, ¿no? Entonces, tienen el perfil, pues lo que tienen es que son licenciadas en Derecho, que es lo que establece la ley. Entiendo que hay quien que plantea que tienen que ser constitucionalistas,
pero ya el Senado le va a dar luz verde a las 3 y las 3 van a llegar para que sean votadas. Entonces, bueno, pues en esa estamos y al final una de las 3 muy probablemente, yo creo que la oposición se la va a batear la primera terna, el presidente va a quitar, yo supongo que a su consejera jurídica, que es la que creo que es más impugnable, va a meter a otra persona igual de cuestionable que las otras dos y ¿cuál es la trampa también de este asunto? Nada más para terminar con el Senado. Imagínate que tú eres senador de oposición, te presentan 3, rechazas la terna, te presentan a una diferente y a 2 que ya rechazaste antes. Tú como oposición tienes 2 opciones: rechazar y que de las 3 el presidente elija a la que él quiera, o que la próxima ministra de la Corte te deba tu voto. Y entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que cuando hay la segunda terna, la oposición prefiere, para no quedarse fuera, terminar votando por alguien. Y que la oposición influya en el proceso y no dejar que el presidente haya puesto a quien él quería. Entonces, es posible que en la segunda vuelta la oposición termine votando por alguien, aunque no esté de acuerdo. Pero bueno, espero haberlo explicado. Pues es un proceso democrático en el sentido que el presidente, el poder ejecutivo propone y el poder legislativo tiene la última palabra. Lo que pasa es la distorsión que ha tenido el proceso, porque si yo originalmente presentaba una terna y me la rechazaban, yo ya sabía que en la segunda terna pues tenía que mandar a mejores perfiles, ¿no? El problema es que como ya no tengo que cambiarla, sino nada más cambiar a una, y como sé que si me lo rechazan, estamos viviendo el punto más bajo en el proceso de selección, porque todas las ministras y ministros que habían llegado a la Corte tenían más o menos prestigio en su campo. Lo que dicen las expertas y expertos es que esta terna que mandó el presidente es de los niveles en términos de prestigio más bajos. No quiere decir que las personas sean malas, pero no tienen, no es una Ana Laura Magaloni, no es una Leticia Bonifaz, no es alguien que, o como fue en su mismo momento el ministro Cosío, o como el propio, o gente que viene de la Corte, del Poder Judicial, o gente que venía de fuera del Poder Judicial, pero con una trayectoria de prestigio. No es el caso de ninguna de las 3 que el presidente ha postulado. Entonces, no es lo mismo que hemos visto en otros sexenios, si hay un deterioro, digamos, en este caso, donde el presidente ya no pretende disimular que lo que quiere es una corte de cuates, ¿no? Básicamente. Bueno, luego la semana laboral de Diego, a ver, ahorita regresamos con el tema de la campaña, ¿no? Hay una propuesta de disminución de la jornada laboral de 7 días a 6 días, no, perdón, de 6 días a 5 días y de menos horas. Hasta donde yo sé, la iniciativa no va a caminar y pues yo creo que eso no va a pasar. Y lo que creo que sí va a pasar es el aumento del salario mínimo el próximo año, importante, y que va a ser importante, sobre todo porque es año electoral, y para el presidente es una buena noticia, y creo que para los trabajadores también, pero para el presidente es una buena noticia aumentar el salario de manera importante, y creo que van a catafixiar el aumento del salario mínimo por la disminución de la jornada laboral. ¿Qué otro tema? ¿Está alineada la agenda del presidente? Pues cualquiera de las 3 está alineadísima la agenda del presidente. Luego, el tema del arranque de las campañas pues es interesante porque estamos ya más o menos acercándonos a lo que la ley dice con la que pasa en la realidad. Claudia Sheinbaum lleva años en campaña, y no me refiero a años en campaña solamente porque usar a la jefatura de gobierno como una plataforma, lo cual es normal. En su momento lo hizo Ebrard, lo hizo el propio López Obrador, lo hizo Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, ser jefe de gobierno, claro que te da una plataforma para ser precandidato a la presidencia. A lo que yo me refiero es que Claudia Sheinbaum lleva años en campaña literalmente, pagando espectaculares en diversos puntos del país, con su silueta, con la cola de caballo. Bueno, es una locura lo que llevamos viendo de Claudia Sheinbaum,
No es el caso de Xóchitl Gálvez porque ella termina apuntándose de manera mucho más reciente al proceso. Como ustedes saben, ella quería ser candidata para la jefatura de gobierno, y tampoco es el caso de Samuel García, que pues no estaba en campaña hasta este momento, que ya está claramente en campaña. ¿En qué punto nos encontramos hoy? En las pre-campañas. ¿Cuál es la simulación? Que se supone que este periodo, básicamente de aquí a fin de año, o sea, lo que resta de noviembre y diciembre, tendría que ser el periodo para que dentro de la oposición y dentro de Morena discutieran quién va a ser su candidato o candidata a la presidencia o a la jefatura de gobierno. ¿Dónde está la simulación? Pues que ya la candidata va a ser Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez, Samuel García, Santiago Taboada, Salomón Chertorivsky y Clara Brugada, para el caso del gobierno de la ciudad y para el caso de la presidencia de la República, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que ya puede haber mayor fiscalización en este momento por parte del INE, porque ya estamos en el periodo oficial de precampañas, y por eso ustedes ya también pueden escuchar una mayor presencia de spots, más de Morena, por cierto, que de otros partidos. Bueno, a ver, con el tema del recorte al INE, ¿habrá alguna consecuencia de precampaña? Pues mira, lo que pasa es que al INE le terminaron cortando, sí le terminaron cortando. Lo notable, digamos, este año, Emilia, es que la presidenta actual del INE, que es Guadalupe Tadei, a diferencia de lo que pasó con Lorenzo Córdoba, que sí daba la pelea por el recorte del presupuesto, aquí Guadalupe Tadei dijo, pues ya, recórtenme lo que me tengan que recortar y no va a afectar la operación del instituto. Que yo sepa, no hay un recorte grave que ponga en riesgo la operación ni de monitoreo electoral hasta donde yo sé. Entonces, sí hay un recorte importante, pero no que ponga en riesgo la organización del proceso. Lo que sí va a ser importante es si hay sanciones, si hay amonestaciones, y cómo este consejo, que ya tiene nuevos integrantes, después de la salida de Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y otros, cómo va a operar este consejo y qué tanto la presidenta pues va a operar, si es que opera, pues para dejar pasar algunas acciones del presidente y de Moreno, ¿no? Eso en cuanto al INE. A ver, otro tema. Que si creo, dice Diego, que si creo que lo que está pasando en Argentina tenga algo que influencia en nuestro país. Es un buen punto, Diego. Me parece un buen punto. Yo creo que no. Así de pronto pienso que no. Te voy a decir en qué sentido. Primero, cada país tiene su propio proceso político. Si bien hay de pronto olas de gobiernos de izquierda y olas de gobierno de derecha, y lo hemos visto así en Latinoamérica y lo hemos visto en otras partes del mundo, yo creo que primero cada país tiene su momento particular, y que el proceso electoral se explica más por lo local que por lo internacional, más por lo nacional que por lo internacional. Dicho eso, ¿qué pasa con Milei en Argentina? Que entre otras cosas gana un cuate que viene un poco de la antipolítica, que no es político profesional, que viene de los medios, que viene de la estridencia, que se presenta con un discurso contra la casta, diciendo vamos a acabar con los políticos de siempre, vamos a desmantelar el gobierno y sus privilegios, ¿no? Los que viven de tus recursos. Es interesante porque este gobierno antipolítico es un gobierno, es un discurso más populista. Y es un discurso que incluso escuchamos hace unos años en España con Podemos, con el discurso de la casta. La casta eran esos políticos que seguían viviendo del presupuesto, y Podemos, que viene de la izquierda, tiene un discurso igual que Milei en Argentina, que viene de la derecha. Con lo cual, comparto la idea que algunos han planteado, que los discursos de derecha o de izquierda no necesariamente son lo que permiten explicar de pronto los resultados electorales, sino que hay que explicar otras variables como la antipolítica o el hartazgo con la clase política. Y en ese sentido, yo creo que en México ya tuvimos un antipolítico. Y ese antipolítico, que fíjense qué paradójico, es alguien que fue candidato presidencial 3 veces, jefe de gobierno
dirigente partidista, y estoy hablando de López Obrador. López Obrador gana en el 2018 porque encarna el deseo de cambio frente a la política de siempre, siendo él un político de siempre, por supuesto, pero con una narrativa que conectó muy bien diciendo yo no soy igual a ellos, yo soy diferente a los políticos de siempre. Entonces, yo por eso sería cauto en decir que lo que pasó en Argentina hay que lo encuadre diciendo no, lo que pasó en Argentina es que el partido en el poder perdió, como para decir, es que en México el partido en el poder, que es Morena, va a perder. Pues yo creo que esa es una comparación bastante forzada, porque insisto, pues no hay ese... O la derecha ganó en Argentina. Bueno, lo que pasó en Argentina es que pierde un gobierno con el 140% de inflación. Entonces, ganó Milei o perdió Kirchner o perdió la opción que representaba ni más ni menos que el secretario de Hacienda del país. Entonces, yo creo que hay que tomarlo ahí con cautela. Lo que sí les voy a decir es que en todo caso, a veces creo que hay más paralelismos entre Milei y Samuel García, por ejemplo. ¿En qué sentido? En la ocurrencia, la estridencia, el discurso simplista, el byte, el meme, que es una comunicación política mucho más del estallido y de la estridencia que de las ideas y de la reflexión. Y yo creo que en ese sentido Samuel García pues va a encarnar mucho de ese tipo de política en su campaña, ¿no? A ver, recojo algunos de los otros comentarios que han llegado. La jefatura de gobierno de la Ciudad de México usualmente es plataforma para la presidencia, aunque hay casos en los que solo hacen ruido y pocas nueces, como fue con Mancera y cuando fue con Ebrard. De acuerdo, aunque Ebrard sí pudo ser candidato a la presidencia. Ebrard tenía todo para ser candidato a la presidencia en el 2012 y es cuando deja pasar su puesta en encuesta en la que deja pasar a López Obrador. Dejó pasar esa, dejó pasar la del 2018, la del 2020, la 2024 y dice Ebrard que va a estar en la boleta en 2030. Pues a ver si es cierto. ¿Qué opino de la situación en Guatemala? Fíjate, Claudia, que conozco poco el tema Guatemala. Lo que entiendo es que hay una resistencia, entiendo, a entregar el poder, pero no conozco los detalles, no me aventaría a comentarlo, pero le echo un ojo y luego lo platicamos de acá, ¿no? El de allá es Milei, el de acá es su ley, sí, lo vi, Francisco. Lo vi, lo de Milei y Milei. ¿Qué más? ¿Tú crees que se juega en México el siguiente año? ¿Qué de todo, Diego? Porque como lo leo con un poquito de delay. ¿Ebrard era su ciudad? Pues sí. ¿Qué más? Bienvenido, Guardianes, por ahí que vi, creo que se conectó. Bienvenidas todos. Lo de los memes, que se va a jugar acá. Sí va a jugar acá. TikTok habrá de jugar, sobre todo con el electorado más joven. Yo lo que veo es que la campaña de Sheinbaum es una campaña que está muy clara, en donde el relato es el relato de la continuidad y que está muy claro que eh, ella va a jugar, cada vez que dicen, es que Claudio Sheinbaum no va a gobernar, va a gobernar López Obrador, en lugar de pegarle a Sheinbaum, eso la fortalece, porque lo que la gente que simpatiza con López Obrador quiere es la continuidad, no el cambio. Claudio Sheinbaum no se va a desmarcar un centímetro. Todos los que dicen es que espérense a que ella gane para ver su proyecto. Hombre, es que las campañas son para presentar tu proyecto. Y como jefa de gobierno no mostró nada diferente a López Obrador. ¿Por qué habremos de pensar que es algo diferente a López Obrador? Más bien lo que ella promete es la continuidad de López Obrador. Supongo que la continuidad de la militarización y la continuidad del golpeteo a los órganos autónomos y la continuidad de debilitar al Poder Judicial, porque eso es el proyecto de la Cuarta Transformación junto con la dosis de programas sociales, ¿no? Pero eso ha sido la Cuarta Transformación, concentrar el poder, no diálogo con la oposición, golpeteo a los medios. Yo no he visto que Claudia Sheinbaum tome un centímetro de distancia de lo que ha sido López Obrador frente a lo que ella propone. Creo que la campaña de Samuel García también está clara. Fosfo, Mariana Rodríguez, la selfie, el videíto, la hija, carente de contenido, somos la nueva política, ya se van, somos los nuevos,
y la carta, por cierto, del machismo, porque ya hay algunas piezas de propaganda de Samuel García donde el Samuel destacan el él. ¿Por qué él? Porque hay dos ellas. Ella, Claudia Sheinbaum, ella, Xochitl Gálvez, Samuel, el hombre, ¿no? Apelando también al machismo y apelando pues, también a quien no le guste que tenga una mujer como presidenta. Yo creo que Samuel no va a ganar, por supuesto, la presidencia. Lo que sí creo es que va a crecer y lo que creo es que Morena y sus voces lo van a inflar todo lo que puedan y van a construir el relato de que ya alcanzó a Xochitl, de que él va a ser en segundo lugar, para tratar de que Xochitl se desfonde. La realidad, las encuestas dicen que hoy Movimiento Ciudadano está en un claro tercer lugar, que Xochitl está en un claro segundo lugar y que hay una distancia importante entre el tercero y el segundo lugar y que Movimiento Ciudadano, si bien gobierna Jalisco y Nuevo León, no tiene una presencia nacional que le permita hoy aspirar a la presidencia de la República. Esa es la realidad hoy. La propaganda va a ser inflar a Samuel García y decir que el pleito es contra Xochitl. ¿Qué veo de la campaña de Xochitl? Que poco a poco va tomando forma, que empezaron con unos spots de semblanza de quién es ella, las gelatinas, de dónde viene, la mujer, la indígena. Pues creo que no está mal como carta de presentación, pero como decía Roy Campos el otro día que platicamos con él en Radar, la campaña de Xochitl necesita un enemigo, un adversario y a ver quién es ese adversario. Yo creo que el adversario no debe ser López Obrador, creo que el contraste debe ser contra Claudia Sheinbaum, creo que la pregunta no es si el proyecto de López Obrador debe continuar o no, sino quién puede continuar con un proyecto de cambio social y que si la mejor persona para hacerlo es Xochitl o es Claudia. Yo creo que hay que disputarle a López Obrador sus banderas, no negárselas, porque López Obrador ha hecho todo lo contrario, ha concentrado el poder, no ha combatido la corrupción, ha aumentado la discrecionalidad, le ha dado poder y negocio al ejército, pero López Obrador tiene razón en el relato del combate a la corrupción y el combate a la desigualdad y el primero los pobres. Y ninguna persona que aspire a la presidencia va a ganar si va contra esas ideas en este momento que están mayoritariamente aceptadas. El reto de Xochitl es cómo construir una campaña que no vaya contra todo el López Obradorismo, sino que se convierta en un cauce para ese sentimiento que buena parte del país tiene. Yo creo que ese es el gran reto, digamos, que tiene Xochitl Gálvez y apurarse a tener un equipo y empezar a mejorar, pero por lo que veo, por ejemplo, en Chihuahua y en otros eventos le ha ido muy bien. Sí creo que hay muchos medios que le están haciendo el vacío a Xochitl Gálvez. Creo que ese va a ser un gran problema durante su campaña. Eh, ¿Qué más rápidamente? Porque ya nos pasamos de las 9:35. Es que se viene el maximato. ¿Cómo veo la polaridad de apoyo entre Palestina e Israel? Pues ese es un gran tema, querida Emilia, porque la bronca es que cuando un tema de esta complejidad se quiere abordar como un problema de camisetas, ¿no? Lo platicamos hoy en la mañana, de yo estoy con Israel o yo estoy con Palestina, pues es más complejo que esto, porque deberíamos ser capaces de condenar a Hamas y al mismo tiempo condenar los ataques a la población civil de Palestina. Deberíamos ser capaces de condenar el secuestro de los judíos de manera brutal y lo que ha ocurrido, y condenar pues, que el ataque militar de Israel pues está pasando por encima de civiles en Palestina. Entonces, yo creo que sí, eso es complicado, Emilia, el tener que tomar polos, ¿no? Porque no es tan simple. No podemos culpar al pueblo de Palestina por las acciones de Hamas, aunque Hamas sea gobierno en la franja de Gaza, y no podemos culpar a los judíos de las acciones, a todo el pueblo judío, de las acciones del gobierno de Benjamín Netanyahu. Porque yo no soy responsable de todo lo que hace el observador, ni la comunidad judía es responsable de todo lo que hace Benjamín Netanyahu, ni la comunidad palestina es responsable de lo que hace Hamas. ¿No? Yo creo que tendríamos que ser capaces de ver los matices y ojalá, por cierto, que después de este viernes venga la tregua, así sea de unas horas, y venga la liberación de los rehenes. Ah, mira, recomendación literaria, dice Ana. Déjame pensar, porque creo que lo que tenía lo recomendé la semana pasada. Ya estamos en la recta final. Eh,
De acuerdo, Miguel dice, con que pone la camiseta del conflicto entre Israel y Palestina no ayuda. Bueno, a ver, recomendación. A ver, denme un minuto, espérenme tantito, no se vayan, no se vayan, déjenme ver un instante. No se vayan, aquí estoy. Déjenme echar un vistazo aquí a los libros, a los libros recientes, a ver qué podemos recomendar el día de hoy. Ahí voy, no, no se vayan. A ver. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. A ver, les tengo, ya regreso, aquí estoy. Les tengo rápidamente, no recomendaciones, porque estoy viendo que de la última vez que platicamos a hoy, no he terminado de leer nada. La semana pasada les recomendé este del emisario, que platicamos de Yoko Tawada. Les recomendé hace creo que 3 semanas o 15 días el de Tasmania, que este lo recomiendo mucho, de Paolo Giordano. Y rápidamente, no tengo recomendaciones, pero sí tengo novedades editoriales. ¿Qué tal? La publicidad de Morena. De Ciro Murayama, Infamia, dice, al final del largo pasillo, el servicio médico forense en una fría madrugada, un joven profesor universitario que busca a su amigo desaparecido se encuentra con lo inevitable. El diablo, como todos lo conocen, su guía moral, compañero de juergas y de 1000 batallas políticas, yace inerte en una camilla. Corrupción, intriga y desencantos se integran en la adictiva trama de Infamia, una novela sobre el microcosmos de una generación de la izquierda mexicana después del 68. De Ciro Murayama, Infamia. Luego, de Diego Salazar, Populismos, una ola autoritaria amenaza Hispanoamérica, que como ven está todavía con su funda. Esto si quieren entender los conflictos como el de Israel o conflictos, el de Palestina e Israel, que es el primer capítulo, o la situación de Irán o la situación en Afganistán, este libro de Marwan Soto, que salió hace apenas unas semanas, con ilustraciones, por cierto, de el buen Bev, que conocen bien por aquí también Eric de Kerpel y Ana Palacios, con ilustraciones, y a Marwan Soto también lo conocen, por cierto, muy bien. Entonces, el de los conflictos está Lo que hicimos mal los adultos, de Marwan Soto Antaki, Populismos, de Diego Salazar, y tengo por ahí, por cierto, dentro de las novedades editoriales, les voy a traer este nada más, esperen. La verdad es que una de las mejores cosas de mi trabajo es que me regalen libros, es una maravilla. Luego tenemos que andar regalando porque se va llenando, pero es una maravilla que están llegando novedades cada semana. A ver, 2 novedades antes de irnos rápidamente. De mi querido Saúl López Noriega, que me parece muy interesante, el futuro de la libertad de expresión a propósito del rol de los algoritmos, Internet, plataformas y algoritmos, que lo que he visto, por cierto, muy en línea del libro que yo espero que ya salga la luz en el mes de marzo, ya estamos en la corrección de estilo y todo, pero hay varios temas de afinidad, el tema de la disputa por la atención, el papel de los algoritmos en la selección de lo que vemos y lo que no vemos, el futuro de la libertad de expresión de Saúl López Noriega, y que está calientito, el gran corruptor de Elena Chávez, la autora del Rey del Cash, esta mujer que se ha convertido en un dolor de cabeza para el presidente López Obrador y los suyos. No sé si lo que dice acá no lo he leído pero bueno, pues estas de las novedades editoriales, lo último que hay. Y me comprometo a que la próxima vez que nos veamos, ahora sí ya será con algo leído por mi parte, para que no sean solo las novedades. No he visto el de Jacobo Dayan, ni me lo han mandado, ni lo he comprado, entonces todavía no lo veo, pero sí vi que lo publicó
y he visto muy buenos comentarios. Gracias, Ernesto, Manuel, Grace, querida, Emilia, Miguel, Diego. Muchas gracias a todos por darse la vuelta por acá. Ya, quienes llegan más tarde, ya pueden ver en el video que Claudio tenía un evento y por eso nada más entró a saludar. Nos escuchamos mañana en Radar en punto de las 7 de la mañana, el domingo en la agenda pública y el miércoles que entra por acá. Gracias a todos y muy buenas noches.